Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos en el domingo de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar todavía del lenguaje duro que significa lo que implica la presencia de Cristo en la Eucaristía que Jesús nos ofrece. Vamos a presentar al Señor las intenciones que nos han pedido a través de los medios, nos piden a nosotros por los difuntos Guillermo Rivera en su novenario, Jean Paul Cruz Camilo, Francisca Núñez, Agustina Ponciano, José Ramón, Eneida Germán, Ana Joaquín, Marta y Ana Águeda. También presentamos la salud de los enfermos, Vladimir y Raquel. Con estas intenciones y las nuestras vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo ante Él y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro de Josué. En aquellos días
Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los magistrados, para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir: a los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre los pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y de la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Cristo Jesús es el Señor. Aleluya, Cristo Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso?
Adivinando Jesús que sus discípulos le criticaban, les dijo: ¿esto les hace vacilar? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso yo he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Mis hermanos, vemos aquí cómo se menciona en el libro de Josué otra vez el pacto de Siquem. Acaban de entrar en la tierra prometida, acaban de vencer en Jericó y ahora se sientan en Siquem y van a realizar lo que se llama la asamblea de Siquem, donde finalmente se va a hacer un pacto importante, que es una ratificación del pacto del Antiguo, lo que llamamos nosotros del Antiguo Testamento, de Éxodo 19, en donde en el pacto Dios entrega las tablas de la ley al pueblo y hace una alianza a través de Moisés. Esa alianza ahora queda ratificada en el momento en que finalmente Josué ha llegado ya a la vejez, está a punto de morir, y Josué ahora, cumpliendo y habiendo cumplido la misión de completar lo que había iniciado Moisés y que pudiese el pueblo de Israel hacer la travesía para llegar a la tierra prometida que Dios había prometido, y él había sido el instrumento, ahora quiere saber si de verdad el pueblo está dispuesto a escuchar y a no abandonar a Dios. Está llegando a una tierra donde los vecinos tienen otros dioses y es muy fácil irse a uno y a otro. Cuando usted ve que no hay lluvia, fácil irse a los Baales para pedir ayuda y pedir a los dioses esos que manden la lluvia. Y es muy fácil ahora, al tener tantos vecinos, irse a otros dioses y olvidarse de Yahvé, el Señor Dios que los sacó a los israelitas de Egipto, de su esclavitud. Y por eso les pregunto: ¿ustedes quieren? Yo no, yo me quedo en mi casa y yo serviremos al Señor. Una especie de profesión diciendo: yo no sé ustedes sabrán lo que hacen, pero yo definitivamente voy a servir al Señor. Mi casa servirá a Dios y seremos de Él solamente. Y allí entonces los demás ratifican. Lo que pasa es que hasta que no haya la fuerza interior no va a poder ser un pacto bilateral. El pacto es Dios. Dios cumple y Dios cumplió. Dios les dio la tierra prometida, acaban de llegar, dijeron: ya vieron, Dios prometió. ¿Y ustedes van a prometer ahora cumplir los mandamientos de Dios? Sí, lo vamos a cumplir. Así dijeron en Éxodo 19. Y a través del tiempo en el desierto lo rompieron de todas las maneras los mandamientos. Comenzando por otros dioses. Comenzando por el becerro de oro. Y por todas las veces en que lanzaron improperios contra Dios y contra Moisés. Es decir, ahora que Dios necesita que el pueblo esté realmente decidido a caminar y a ponerlo a Él como el verdadero Señor de todo el pueblo y todo el país. Y el pueblo dice que sí. Después el pueblo va a rechazar a Dios y va a pedir un rey que tome el lugar de Dios. Estamos cansados de que tú seas nuestro rey. Necesitamos un rey como los demás, un rey humano, un rey. Y así por eso va el pueblo a elegir a Saúl, cosa que va a disgustar a Samuel. Pero va a ser así. ¿Por qué? Porque el pueblo definitivamente saca muchas veces lo peor de sí. Y eso es un desafío para el cristiano. ¿Qué tanto quieres de verdad ser cristiano? ¿Tú quieres ser creyente o de verdad, sí o no? Porque creyente no es nada. Yo he oído varias personas decir ahora últimamente, están diciendo mucho: yo soy creyente. Y digo: bendito sea Dios, hasta Satanás es creyente, porque si crees ser creyente, es decir, yo creo que Dios existe, Satanás cree que Dios existe. Satanás es creyente y eso no le sirve de nada. Al revés, si tú eres creyente y no vives lo que Dios te pide, pues tú debes estar viviendo con una úlcera, por lo menos sabiendo que Dios existe, porque eres creyente, y estás viviendo lo contrario de lo que Dios te pide. No sé tú, pero eso debe ser horrible. Por eso hay que pedirle al Señor verdaderamente ir un paso más de decir: soy creyente. Creyente es cualquiera.
Y decir creyente no es decir nada. Estamos en la fe de Satanás, de los demonios. Imagínense ustedes, como decía eso la carta de Santiago. Dice, tú dices que hay Dios, bendito sea Dios. También los demonios creen y tiemblan. Así que nosotros no encontramos no estamos en otro nivel que no sea el de los. Ahora la pregunta no es tú eres creyente. Ah, tú crees que Dios existe. Ah, muy bien. ¿Y le sirves? ¿Estás con Él? ¿Quieres adorarlo y quieres seguir sus mandamientos y quieres seguir su palabra? Esa es la segunda pregunta y la más importante. Y ahí es donde uno tiene que aprender a responder. Porque ahora el ratificar la fe no consiste como decir, sí, seguiremos a Yahvé, sino vamos a seguir de verdad a Jesús. Vamos a creer en Él, creer que es Dios y seguir su palabra y seguir su vida, su modo de vida y hacer lo que Él me pida. De verdad voy a hacer esto, voy a someterme a Él, voy a hacer de Jesús mi Señor, el que me manda en la vida. Eso no lo pueden hacer los demonios, eso no lo puede hacer Satanás. Llamar a Jesús Señor y hacerlo Señor de su vida. Es decir, someterte al señorío de Jesucristo el Señor. Eso es lo que el Señor ciertamente ahora pide. Lo que en la asamblea de Siquem se pedía, hoy día ahora para el creyente de actual, no es solamente decir sí, yo creo. Ahora es necesario que yo defina ese creo. ¿En qué yo creo? ¿En qué es lo que tú crees? Tú dices, yo soy creyente, sí, explícame en qué tú crees. ¿Qué es lo que crees? ¿Por qué? Porque el Señor vendrá a juzgar, decimos en el credo, y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Nos vendrá a juzgar según lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees en el Espíritu Santo que es el Señor y dador de vida? ¿Tú crees en todo esto? ¿Él recibe en tu vida la misma adoración que el Padre y el Hijo? Así, decir creo no es solamente recitar un credo, sino es asumir todas y cada uno de los postulados que están ahí enunciados en el credo. En todo eso yo creo y de verdad, tanto así que lo hago regla de vida. Jesús es mi Señor. Eso no lo pueden hacer los creyentes. Darle al Espíritu Santo la misma adoración y gloria que el Padre al Hijo, eso no lo pueden hacer los demonios. Eso Satanás no lo puede hacer. Decir que creo en la iglesia, en la resurrección de los muertos, espero en ella. Yo creo y quiero resucitar. ¿De verdad quiere resucitar? Eso no quiere hacerlo Satanás. Y así por el estilo, el credo no es solamente decir yo creo y ya. Porque eso es simplemente salir de un problema. Cuando tú tienes que dar respuesta a gente que te lo pregunta. Pero no es a la gente que tienes que darle respuesta, sino a Dios. Por tanto, decir yo creo no es solamente decir que tú crees en la existencia de un Dios. De hecho, en el mundo de las drogas, cuando están atendiendo y haciendo terapia, convencen a los que están en terapia de que hay un poder superior. Explíqueme qué es eso. O sea, un poder superior tiene nombre, tiene apellido, tiene un espacio para adorarlo a Él y para darle el verdadero y culto en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el poder que está por encima? Defínemelo bien. No es todo lo que crea, no es que cualquiera crea lo que quiera, porque no es que todos los credos, todo lo que yo creo es válido para yo salvarme. La salvación no es que todo el mundo que diga que es creyente se salvará, no es así. Eso es duro decirlo. Y yo quisiera poder enseñar otra cosa, pero yo tengo el deber como pastor de explicar que hay que explicitar la fe. La fe simplemente no es decir yo creo, la fe es tener verdaderamente la conciencia de quién es la figura del Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el que te salva? Y esa es la pregunta importante. Y la siguiente es, tú le estás sirviendo y estás haciendo un camino que de verdad te lleva a la salvación que ese Salvador quiere hacer en ti. Porque no basta decir tampoco que Él es el Salvador. Muy bien, Él es el Salvador de los que se portan bien. ¿Te portas bien? Porque es la pregunta. No es solamente decir Él es el Salvador. Eso es otra de las grandes respuestas un poco más precisas, pero que tampoco definen mucho verdaderamente si esa fe te salva o esa fe verdaderamente te permitirá participar de las promesas de Dios.
Jesús ha prometido a todo el que en Él cree, y eso quiere decir al que le sirve, al que obra el bien, al que ama a los demás, le ha prometido la vida eterna. La vida eterna no es solamente una especie de examen en donde el examen dice, ¿qué es lo que hay que hacer para entrar al cielo? De creer. Ah, sí, pasó el examen, pase por acá. No es así. Ahora vas a tener que explicar tu fe. Hay movimientos de cuando tú dices, en el inicio, cuando tú dices ¿tú tienes fe? Sí, explícamela. Dame razón de la fe. ¿Cuál es la fe? La fe tiene nombre, apellido, tiene obras, tiene signos, tiene señales que yo puedo decir que tengo fe. ¿De qué le sirve al hombre decir yo tengo fe y no tengo obras? ¿Acaso esa fe podrá salvarle? Dice Santiago. Por tanto, aquí se nos está pidiendo a nosotros una ratificación de la fe. El pacto de Ezequiel no es solamente decir, sí, siga para adelante. No es una pausa para seguir y coger un poco de fresco y seguir adelante. Es una especie de revisión de la fe, auténtica revisión de en qué yo creo y si estoy cumpliendo con aquello que me pide la fe y me exige la fe a mí. Entonces, por esto es importante entender esto. Y si alguien te enseña esto y no lo vive, sabrá él lo que va a hacer. Jesús dice de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos creen, lo que ellos hacen. Es decir, que si alguien no vive lo que cree, te predica la fe, cree en esa fe, no en el que no vive la fe, sino en la fe que es predicada. Y el contenido de esa fe que tiene nombre se llama Jesucristo. El anuncio de la buena nueva, el anuncio de la salvación tiene nombre y se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados. No para el que diga yo soy creyente. No para el que diga simplemente Jesús es hijo de Dios, por decir. No para el que diga yo tengo fe. Es para el que tiene fe y tiene obras. Esa fe puede salvarle. Esa fe puede transformar su vida. Y entonces le depara un destino de gloria. Y eso tiene que ser en todo lo que se vive. Por ejemplo, en el matrimonio. Aquí vemos nosotros en la segunda lectura que nos habla el Haustaffen, el código doméstico. Cómo tiene que vivir cada uno. Cuál es el rol. Aquí no está el rol que sigue todavía después sobre los hijos, cómo tienen que vivir, y después los esclavos, que formaban parte de la familia. Pero aquí es marido y mujer. Y está exigiendo. ¿Cuál es la primera exigencia del marido y de la mujer? Ser sumisos a todos y todos sumisos a Cristo. O sea, ¿quién es la cabeza del matrimonio? Cristo. No es el hombre. El hombre la representa. Como que el Salvador, ¿quién es? ¿El Papa? No, él representa al Salvador, pero el Salvador es Cristo. Y tiene que haber una representación, pero nunca la representación va a sustituir al representado. Si Jesús representa, el hombre, el marido representa a Cristo en el matrimonio, no quiere decir que el Salvador del matrimonio es el marido, es Cristo. Y tampoco también si el Papa es el cabeza de la iglesia, cabeza visible, el vicario de Cristo, no quiere decir que él toma la función de Cristo, toma el lugar de Cristo para representarnos a Cristo y para ayudarnos a ver a Cristo en persona. Pero es Cristo el que salva. Como es Cristo el que realiza la Eucaristía, cada vez que se realiza una Eucaristía, es in persona Christi, es en la persona de Cristo. El sacerdote le presta los labios y los gestos a Cristo para que Él se haga presente, haga una anamnesis, vuelva otra vez. Ese mismo gesto que Él hizo en la última cena y que completó en la cruz y en la resurrección, se realice de nuevo aquí. Otra vez toda la fuerza salvadora de la muerte y la resurrección de Cristo. Cada vez que comemos de este pan, anunciamos la muerte de Cristo hasta que vuelva. Lo dice 1 Corintios 10. Pidamos entonces al Señor que en esta relación marido y mujer, en donde vemos nosotros que las mujeres, el sometimiento de la mujer al marido es algo que hoy día la sociedad moderna lo detesta, con este fuerte empecinamiento del empoderamiento de la mujer. La mujer que trabaje, la mujer que se faje, la mujer tiene que ganar dinero, la mujer tiene que hacer todo. Bueno, y el hombre también, sí. Y los hijos, bueno, los hijos bien, que se queden ahí tranquilos. Ellos crecerán solos. Sí, eso es la verdadera derrota de la familia en Europa. Ha sido verdaderamente todo este empoderamiento que ha impedido que crezcan
los hijos con su padre y con su madre. Han crecido en guarderías y han aprendido a amar a aquellas que les pagan para que los cuiden, nada más. Y de esa manera no se puede crecer en toda la plenitud que se pretende vivir. Bueno, que tiene que ser de otra manera, ya veremos, vamos a ver. Pero aquí ciertamente está diciendo la importancia del amor que tiene que tener, el amor de cuidado que tiene que tener el marido con la mujer. Cuiden, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Lo decía el otro día y lo vuelvo a decir hoy todavía. ¿Cuánto la amó? ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? Fácil, vea a Cristo. Y vea a Cristo cuando está condenado a muerte. Cuando es sometido a latigazos. Cuando lo hacen caminar con la cruz a cuestas y cae 3 veces. Se desbarata las rodillas. Tiene la espalda desollada. Tiene la cabeza llena de agujeros de una corona de espinas. Todo eso porque ama a su iglesia. Y sigue caminando todavía. No desfallece. Llega a lo último de sus fuerzas. Y finalmente se deja clavar en la cruz. Brazos, manos y pies. Y finalmente la atraviesa en el costado con una lanza. Usted quiere mayor manifestación del amor. Entonces el marido tiene que aprender desde allí a cómo Cristo amó a la iglesia. Claro, el machismo actual hace que nosotros creamos que el marido es el jefe exote y hay que estarle complaciendo en todo y hay que estar tratándolo como si fuera el príncipe real. De allí es donde vemos nosotros el error grave y la falsa interpretación de lo que es el amor que el marido tiene que tener a la mujer. Yo creo que muchas mujeres han sufrido mucho de tener falsos cristos representados en maridos que son verdaderamente fiascos, que no representan el cuidado de Cristo a su iglesia y en la relación que tienen con su mujer. Y ahí es donde nosotros flaqueamos mucho, sobre todo en América Latina, en el machismo y sobre todo en muchos otros países latinos. Hemos flaqueado mucho porque los hombres no hemos sabido representar, estoy hablando aquí en colectivo, no hemos sabido representar a Cristo y no hemos sabido ser verdaderamente presencia de Cristo en la familia. Y por eso en la familia está el gran ausente que es Cristo, causado muchas veces por los grandes ausentes que son los maridos y padres de familia, papás, varoncitos que viven creyendo que la vida puede ser alegre y después también alegre la entrada al reino de los cielos, cosa que es completamente incompatible. Y finalmente, Jesucristo en el capítulo 6 acaba de radicalizar su discurso. Él ha comenzado hablando de un verbo. Fíjense en el texto, porque aquí hay gente que utiliza la Biblia, por ejemplo, tengo hermanos separados que dicen, que la Biblia es la Reina Valera. La Reina Valera no, porque está en español. La Biblia no está en español, la Biblia no está en inglés, no está en ninguna, todas son traducciones. Hay que ir al texto original. Y en el texto original, en el capítulo 6, Jesús ha comenzado hablando y diciendo, el que come, usando el ofagón, el que come mi carne, tiene vida eterna. Y todo el mundo dice, bueno, sí, qué imagen más bonita. El que come, él es el alimento, sí, pero no se dan cuenta. Y finalmente cuando él dice, el pan que yo les daré es mi propia carne, comienzan a levantar las orejas y decir, ¿cómo puede usted decir que vamos a comer su carne y su sangre? Y entonces allí cambia en el versículo 54, de ahí en adelante cambia el verbo. Ofagón, ahora cambia por trogón. El que me mastica. Trogón significa esto, es masticar, literalmente, roer. Y aquí Jesucristo lo que ha querido es radicalizar para que si se creían que era una imagen, para que entiendan que es de verdad, que hay que masticarlo. Y por eso, a partir de allí sale el versículo 60 donde dice, este modo de hablar es inaceptable, imposible. Y se fueron. El hombre va a decir que lo vamos a masticar. Imagínense. Y se van. Y no solamente eso. Justino de Roma, discípulo de Juan, este que escribió este evangelio, tiene que hacer una apología ante los romanos diciendo, no estamos comiendo a un ser humano cada vez que celebramos la misa.
Estamos comiendo verdaderamente la carne del Hijo del Hombre. Cuando tomamos un pan, y lo explica no lo dice con la transubstanciación, pero explica eso. ¿Por qué? Porque era tan real que se creía que se comía al Hijo del Hombre, que los romanos acusaban a los cristianos de antropófagos, que se comían un hombre cada vez que celebraban la misa. Creían que agarraban un hombre y se comían un hombre, se lo comían vivo. Y sin embargo, Justino es el que explica la Eucaristía, y la explica para entender que sí, comemos al Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre muerto y resucitado. Y entonces allí viene, y Justino, Papa, acaba siendo mártir también, porque la apología no sirve para el que no quiere aceptar. Y hay muchos hermanos separados que nunca van a leer la Biblia en griego, en el texto recibido, en el texto original. Hay muchos pastores protestantes que nunca han leído la Biblia en griego. Pero desde que se lee en griego y se entiende el movimiento de los verbos, es imposible no entender que cuando Jesucristo está hablando de la Eucaristía, está hablando literalmente de masticarlo, y que ahí está Cristo. En ese pan consagrado ya no hay pan, ya no hay vino. Son la carne y la sangre del Hijo del Hombre que hay que masticar para poder tener vida eterna. Y si no mastican mi carne, no tienen vida eterna. Es duro ese lenguaje. Y Jesús no quiere bajar el tono, porque si Jesús está hablando en lenguaje figurado, allí él tenía el deber de mandar a parar a la gente que se iba escandalizada porque creían que era literal, que era simbólico. Jesucristo habría tenido el deber de no dejar que se fueran confundidos por una mala explicación. Si es que él hubiera explicado que era simbólico, no tenían que irse de allí creyendo que el lenguaje era duro. Ellos creían que el lenguaje era duro porque no estaba hablando simbólicamente. Estaba hablando realmente de masticar la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre suya. Y eso lo enseñaron los discípulos, Policarpo de Esmirna, Justino de Roma, Ireneo y todos los demás. Enseñaron esta realidad. Durante 1500 años, la iglesia cristiana creyó de una sola manera cómo era la Eucaristía. De repente, llegó Lutero. Acuérdense que en el 1517 clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, 1517. En el 1530 se da la dieta de Augsburgo, que inaugura que hay mundo protestante, 1530. Y San Roberto Belarmino dice en el 1577 que ya hay un manual recopilando las 200 maneras como el mundo protestante interpreta la presencia de Cristo en la Eucaristía. Unos dicen que sí, pero que uno con sal, pero sin pimienta. El otro acá, el otro allá, y cada uno como le parece. ¿Ven? La errónea interpretación ha llevado a muchas erróneas interpretaciones, y eso ha llevado a que haya 30.000 iglesias en Estados Unidos, cada uno diciendo una cosa diferente de la otra. Imagínense qué tipo de salvación nos espera si ahora tenemos que caerle atrás a toda esa varaunda de cosas y no a la misma enseñanza que comenzó en el siglo I y hasta el día de hoy se vive en nuestra iglesia con alegría, con gozo y con fe. También tú te quieres ir. El Señor no obliga a nadie, pero el Señor te invita a tener fe y a que mastiques la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre para tener vida eterna. Si no, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí. Ojalá que este misterio de la Eucaristía nos ayude, nos fortalezca y nos enriquezca en la caridad y en el amor. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe diciendo todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que nos ama, al Dios de la alianza, al Dios de la nueva alianza en Cristo.
Por la Iglesia que quiere ser fiel a su Señor en las vicisitudes de la historia, roguemos al Señor. Te Rogamos, óyenos. Por los que vacilan en su fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los esposos divorciados, desunidos, que conviven sin amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que como Pedro queremos ser fieles a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los difuntos Guillermo, Ana Joaquina, Jean Paul, Francisca, Agustina, Marta, José Ramón, Ana y Eneida, para que el Señor los acoja en su reino y los revista de gloria y inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos Vladimir y Raquel, para que reciban la salud que tanto necesitan y sean agradecidos al Dios que se los da, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es vida, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es esfuerzo de mi toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu valor y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Guillermo, Jean Paul, Francisca, Agustina, José Ramón, Eneida, Marta, Ana Águeda, Ana Joaquina y todos los que han muerto en tu presencia. Reúnelos donde esperamos gozar todos juntos. Recíbelos en tu reino, en la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo el Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Ahora juntos como hermanos dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia
Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora. Vamos ahora a hacer la oración según la fórmula de San Alfonso María Ligorio para hacer comunión espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Que tengan feliz domingo. Que el Señor nos ayude en este día
a dedicar más tiempo a atenderlo a Él, a amarlo, a alabarlo y sobre todo a estar a solas con Él. Que no sea solamente diversión, sobre todo invitación a la presencia y a la intimidad con el Dios que nos creó y quiere nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.